hasta que Él venga sonará la melodía de clamor de tu iglesia. Jesús regresa, hasta que Él venga subirá la adoración de los que anhelan tu belleza. Jesús regresa, oh, y mientras te esperamos, el fuego no se apagará. El fuego no se apagará. Ábranse, ábranse las puertas, el Rey de Gloria viene ya. Oh, y todo ojo le verá. Declaramos: toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alabe tu nombre, alabe tu nombre. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alabe tu nombre. Oh, 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 oh. Y hasta que venga sonará la melodía de clamor de tu iglesia. Jesús regresa, Jesús regresa, hasta que venga subirá la adoración de los que anhelan tu belleza. Jesús regresa, y mientras te esperamos, y mientras te esperamos, el fuego no se apagará. No, el fuego no se apagará. Ábranse las puertas, el Rey de Gloria viene ya, y todo lo verá. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alabe tu nombre, alabe tu nombre. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alabe tu nombre, alabe tu nombre. Santo y digno es el Cordero que murió y resucitó. Santo y digno es el Cordero que murió y resucitó, resucitó, resucitó. Digno es el Cordero que murió, Santo, santo, santo y digno es el Cordero que murió y resucitó, resucitó, resucitó. Toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alabe tu nombre. Oh, toda lengua y toda nación,
los niños, los jóvenes, las familias enteras de la tierra vendrán y adorarán en su presencia. Despiértense las naciones, nuestro amado viene, nuestro amado viene. Toda lengua y toda nación, generación a generación, generación a generación. Una vez más, santo y digno decimos. Santo y digno es el Cordero que murió y resucitó. Resucitó, uniendo la victoria. Doy gracias a Dios, hermanos, por esta nueva oportunidad de estar comunicados a través de este medio, de su presencia en casa. Damos gracias a Dios por su palabra y por que en esta tarde vamos a tener la oportunidad de hablar acerca del don de profecía. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos guías, Señor. Y mi Dios, no tenemos palabras con que agradecer lo hermoso, lo bello que tú eres y porque tú siempre nos acompañas en nuestro diario caminar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como les había dicho, vamos a hablar acerca del don de profecía. Y es necesario que podamos también comentar brevemente algo acerca de los dones en general. Dice 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, los dones, hermanos, en primera instancia se nos dan para guiarnos, para que no seamos llevados, como dice aquí la palabra, como estatuas, como ídolos mudos que no podemos hablar y que nos pueden llevar donde sea. Dice en el versículo 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que podemos ver en estos versículos, 1 Corintios 12:1, como ya les había comentado, que los dones son manifestaciones del Espíritu Santo y Él reparte a cada uno como Él quiere. Hoy en día hay personas que dicen que los dones ya cesaron, los dones ya pasaron. Hay otros más que no le prestan atención. Hay otros que ni siquiera se ocupan en investigar, en estudiar cuáles son las funciones de todos esos dones. Por eso en este momento nos vamos a dedicar a ver algunas características del don de profecía.
Dice 1 Timoteo 4:14, no debemos descuidar el don que hemos recibido. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de profecía con la imposición de las manos del Consejo de Ancianos. Hermanos, esto nos lleva a que tenemos que estar conscientes de que debemos estar preparados para que el Espíritu Santo nos use. Como dijimos anteriormente, los dones son manifestaciones del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a usar también o mucho más a medida que estemos preparados, a medida que conozcamos la palabra. Y vamos a ver por qué, porque el don de profecía tiene varios objetivos. Así que de esta forma podemos entender que el que profetiza tiene el deber no tan solo de recibir los mensajes, sino también de conocer la palabra de Dios para poder conformar la profecía, la palabra de profecía, el don de profecía, ejercerlo juntamente con la palabra de Dios. Tenemos que el don de profecía, pues tiene ahí también el significado en su propio nombre, en la propia palabra, que es la palabra de profecía, y esta proviene del griego pro y femi, pro-femi. La palabra pro quiere decir antes y femi quiere decir divulgar o hablar en lugar de otro. Por lo tanto, la profecía es algo que viene como un aviso de parte de alguien, ¿sí? Y esto está muy unido al propósito de la profecía. Usualmente creemos que la profecía solo nos habla del porvenir, de lo que va a suceder, y eso es algo cierto, pero no es lo único, ¿ok? El propósito del don de profecía tiene una importancia y una función dentro de la iglesia. El don de profecía, por principio, tiene la función o el propósito de guiar al cuerpo de Cristo, guiar a las personas que están conformando el cuerpo de Cristo. Dice Juan 16:3-15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Recordemos que, como habíamos dicho antes, el don de profecía y los demás dones son manifestaciones del Espíritu Santo a través de nosotros. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. 1 Corintios 14:3 dice, mas el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí están estos tres objetivos principales, estas tres funciones principales. Ya habíamos dicho la primera, que es guiar, pero después aquí en 1 Corintios 14:3 nos dice que es para exhortar, consolar y prevenir. La palabra de profecía, cuando es expresada, hermanos, siempre debe estar basada en la palabra de Dios. La palabra de Dios, como veremos más adelante en otra cita, es nuestra palabra profética más segura, porque la palabra de Dios también nos advierte, también nos guía, nos consuela, nos exhorta en nuestro diario caminar. Amén. La palabra de profecía o el don de profecía sirve también para edificar y enseñar. Dice 1 Corintios 14:31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aquí nos habla de aprender y de exhortación. De tal forma, hermanos, que como también veremos más adelante, la palabra de profecía y el don de profecía puede ser ejercido en cualquier lugar, no necesariamente en la iglesia. Tal vez, como dice aquí,
Si todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que profetizar, podemos hablar uno por uno para que todos aprendan y todos seamos exhortados. Dijimos que la palabra de profecía, el don de profecía se ejerce y se trae una palabra que nos previene de lo que habrá de ocurrir. Y no confundamos esto con como algunos ministerios o algunas personas creen que es predecir el futuro de la persona, predecir sus actividades o sus decisiones que habrá de tomar. La palabra de Dios siempre nos va a alertar en términos generales, pero también en términos con mucha autoridad respecto a nuestra vida en Cristo, la vida que ahora tenemos, que es la única, nuestra vida en Cristo. Por lo tanto, no debemos olvidar que si estamos reunidos y hay más de uno que quiere expresar una palabra, esto se denomina o se considera una palabra de profecía siempre y cuando esté basada en la palabra de Dios, para que todos podamos aprender y ser exhortados por la misma palabra. También, como dijimos, es para exhortar, para consolar, para prevenir, para prepararnos, como sucedió en Hechos 21 del 8 al 14. Pablo llega a casa de Felipe, que era un evangelista, y el cual dice que tenía 4 hijas que profetizaban. Sin embargo, ellas no tuvieron ninguna palabra para Pablo. Pero vino un varón que se llamaba Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Aquí podemos ver que esta palabra, muy dura por cierto, o muy difícil de aceptar, hablaba de que Pablo iba a pasar por un padecimiento y iba a ser maltratado por los judíos. Pero Pablo, en vez de amedrentarse, en vez de atemorizarse ante esta palabra, que él sabía que el Espíritu Santo lo estaba previniendo, el Espíritu Santo le estaba dando una alerta de lo que iba a venir sobre su vida, pero también estaba haciendo una obra hermosa para que estas personas fueran edificadas en su fe. Al ver el testimonio de Pablo, que no se iba a rendir, al ver la actitud de Pablo, que no iba a desistir de ir a Jerusalén, estaba también dejando una enseñanza para ellos, que no volvieran atrás, que fueran firmes en sus convicciones. Por lo tanto, esta profecía no solo trajo, en cierta forma, advertencia, también trajo un testimonio, edificó la vida de estas personas y por supuesto yo creo que ellos también fueron consolados para que los acontecimientos que venían posteriormente no los entristecieran. Dice también: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo obra a través de la palabra y el don de profecía para darnos a conocer lo que Él quiere. Y para ello, volvemos a decir una vez más, también va a usar su palabra. El don de profecía, cuando se ejerce, también trae convencimiento. 1 Corintios 14, 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido,
por todos es juzgado. Sin duda que para alguien nuevo, para alguien que aún no conoce a Jesús, y poder escuchar a varias personas que están trayendo palabra de profecía, que están escudriñando la palabra, porque en medio de la profecía se nos recuerda la palabra, y en medio de la profecía somos también tocados por la palabra. Dice aquí que esto trae convencimiento a algún incrédulo. La palabra de profecía también tiene que ser juzgada por la autoridad, y también tiene que ser juzgada por nosotros mismos. Dice 1 Corintios 14, 29 al 33, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Aquí la importancia, una vez más, de conocer la palabra de Dios cuando se trae una palabra de profecía. Y por eso aquí mismo dice que los profetas deben estar sujetos a los profetas. A quienes conocen la Escritura son los que van a poder discernir si esta palabra que se está diciendo es conforme a la palabra de Dios, es conforme a las características, a los atributos de Dios, del Espíritu Santo. Por lo tanto, también debo saber juzgar y discernir la profecía para mí. Esto solo lo voy a poder hacer si conozco la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de profecía, el don de profecía, cuando se ejerce y recibe una palabra, no puede contradecir la palabra de Dios. Amén. La profecía que viene del Espíritu Santo tampoco puede venir sin el fruto del Espíritu Santo en la vida del que la expresa, porque los dones son manifestaciones del Espíritu Santo, como vimos en 1 Corintios 2:7. 1 Corintios 2:7 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Qué nos dice la palabra? Que no importa cuál sea la palabra que vayamos a traer o cuál sea el don que vayamos a ejercer, si no tenemos amor. Y el amor es una característica del fruto del Espíritu Santo. Si hemos dicho anteriormente que los dones son expresiones del Espíritu Santo a través de nosotros, su esencia está ahí. No puede haber una palabra de profecía de parte de alguien que refleja altivez. No puede haber palabra de profecía de parte de alguien que no refleja amor, que no refleja fe, que no refleja mansedumbre, que no refleja dominio propio. La palabra de profecía viene de aquel que tiene el fruto del Espíritu Santo, tiene el don del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora tenemos que la profecía, el otro punto es que la profecía perfecta es la que viene de parte de la palabra de Dios. 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Compara la palabra de Dios como una antorcha, porque también la palabra dice que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que es Jesucristo mismo
quien al nacer en nuestro corazón y nos ilumina, nos alumbra, también nos da a conocer su palabra, que es también una palabra profética. Nos revela el contenido de su palabra. Y por último, quisiera recordar que los dones aún están vigentes hasta que venga lo perfecto. Romanos 11:9 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y 1 Corintios 13, del 8 al 10, dice que el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo perfecto aún no ha llegado, el Señor aún no ha llegado a nosotros, no ha regresado, pero lo estamos esperando. Mientras tanto, el Espíritu Santo se seguirá manifestando a través de los dones y, por supuesto, también a través del don de profecía. Por eso es que, hermanos, nosotros no debemos despreciar las profecías, no debemos decir que es algo que ha pasado. Sin embargo, sí debemos escudriñarla y saber si esta profecía, esta palabra de profecía es conforme a la palabra de Dios. Dios no puede contradecirse, el Espíritu Santo no puede contradecirse, no puede ir contra sus propios principios. Por eso estemos muy atentos, sobre todo porque, como hemos dicho, la palabra de profecía es para guiar, para exhortar, para consolar, para edificar y también para convencer. Si usted se da cuenta, son las mismas características de la obra y la persona del Espíritu Santo, que, como hemos dicho, se manifiesta a través de los dones y, por supuesto, también a través de la palabra y el don de profecía. Que Dios les bendiga.